14 de febrero, festividad de San Valentín. ¿Son de los que creen que esta festividad se la inventaron Galerías Preciados y el Corte Inglés? ¿Son de los que han hecho un regalo? ¿Son de los que han recibido un regalo? Bueno, sea como fuere, esperemos que estén pasando una muy buena noche y que aún la misma tienda a mejor. Todavía quedan 2 horas de día, de los cuales 90 minutos esperamos que los pasen con nosotros en el tramo largo del YE de Asturias Televisión. Bueno, vamos con las noticias que nos deja la jornada, algunas de ellas 3, para ser más concretos, que pensamos deben de conocer antes de disfrutar de la noche, cada cual de la manera que pueda. Vamos a comenzar por Asturias, donde conocemos un suceso acontecido en la villa de Jovellanos. Un hostelero de Gijón simula un robo en su local para cobrar el dinero del seguro. Fue descubierto porque la máquina tragaperras estuvo funcionando de madrugada durante horas. Bueno, picaresca española al 100%, en este caso, bueno, pues no ha surtido efecto. A nivel nacional, hace mucho tiempo que no hablábamos de él, pero ha vuelto. Gabriel Rufián acusa a Mariano Rajoy de recuperar la educación franquista. El presidente del gobierno ha defendido que se enseñe en las aulas los valores de las Fuerzas Armadas. Gabriel Rufián, si a ti te ponen un examen de los de la época de Franco, no llegas ni al 3,5, lo más seguro. Y a nivel internacional vamos con una noticia que nos ha parecido tremendamente interesante, más concretamente en Holanda. Holanda convierte a todos sus ciudadanos en donantes de órganos. Los mayores de 18 años que no quieran serlo deberán afirmarlo explícitamente en vida. Bueno, estos son algunos de los contenidos que deben de conocer, o pensamos que deben de conocer antes de irse para la cama. El programa de hoy comienza, no sin que antes enseñemos un enamorado corazón. Te quiero mucho, Peque. Comienza el programa. Bueno, vamos a hablar a continuación de un tema que está siendo lamentablemente portada durante ya muchos días, semanas, meses, bueno, en la prensa diaria y que también acapara titulares en radio y televisión. Bueno, pues parece que cada día nos despertamos, o cada pocos días nos despertamos con un nuevo caso o presunto caso de violación grupal, de violencia de género. Bueno, para hablar de todo ello se encuentra con nosotros esta noche Miguel Ángel Perianes. Él es vicedecano del Colegio de Criminólogos de Asturias, de reciente creación. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, decía yo, cada poco estamos conociendo casos, lamentablemente, de presuntas violaciones grupales, violencia de género. Esto, crímenes con mucho ensañamiento, ¿esto lo ha habido toda la vida? ¿O es que ahora hay más? ¿O es los mismos casos, solo que ahora, si algo ocurre en cualquier lugar de España, se conoce, sale a la luz pública y antes no? Bueno, lógicamente este tipo de delitos han existido siempre. Como usted muy bien dice, lógicamente los medios de comunicación no eran los mismos que hay hoy día y el conocimiento de este tipo de crímenes y de actos delictivos pues no era tan conocido, ¿no? Ahora bien, también tenemos que tener en cuenta una cosa, la sociedad ha ido cambiando, las redes sociales nos están abrasando totalmente, la conciencia se ha perdido, el bienestar común es una cosa, asignatura pendiente en todos los ciudadanos de nuestro país y todo eso es un acicate, al igual que la equiparación, como anteriormente sabíamos, sobre la mujer se dedicaba a una cosa, el marido se dedicaba a trabajar. Ahora mismo estamos en unos puestos más o menos parejos, la independencia de cada uno y la desconexión total provoca enfrentamientos. Estos enfrentamientos pues llevan en ciertos momentos a cometer este tipo de actos delictivos. Ha perdido, creo entender de sus palabras, sobre todo los jóvenes, valores que generaciones anteriores tenían y ahora, por ejemplo, son protagonistas de estos presuntos casos de violaciones grupales. Lógicamente, vamos a ver, le hablo desde el punto y el prisma de mi edad y posiblemente de la suya. Nosotros teníamos otro tipo de concepto, ¿no? La educación es una de las bases fundamentales para el normal funcionamiento de una buena sociedad.
tanto la educación como el respeto son factores importantísimos. Hoy día, educación, ¿qué tipo de educación? ¿Qué respeto se le tiene a los profesores que imparten esa educación? Los padres normalmente pues nos dedicamos a nuestro trabajo, cuanto más mejor, para tener un mayor número de comodidades, y tanto el padre como la madre pues están en esa misma tarea, desentendiéndose de lo que es la educación que deben de recibir sus hijos. Ellos creen que con llevar a sus hijos a diversas actividades extraescolares, a que el profesor les enseñe y demás, con eso ya están más que justificados. Y eso no es así, bajo ningún concepto. Esos valores se están perdiendo y luego sucede lo que sucede. Es más, aquí hay un factor antisocial que nosotros mismos nos estamos creando. Debido a que nosotros estamos pagando todo ese tipo de actividades, pues nos creemos con el derecho de que los demás nos resuelvan los problemas. Y nosotros somos los que debemos resolver ese tipo de problemas. ¿Qué pasa? Si hay una desconexión entre los padres, los hijos, los tutores, llega un momento en que tenemos un perfecto desconocido en casa. No sabemos cómo reaccionar. ¿Qué está haciendo esas horas que nosotros no estamos? Está conectado a otras redes sociales. El cerebro humano es muy influenciable. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo me encuentro solo y tengo una herramienta como Internet, en la cual yo puedo manejar y meterme en mundos que para mí son desconocidos, pero que en el momento que los veo me van gustando, y va creando dentro de mí, no sé, una adicción, diríamos, a ese enganche, a esa circunstancia, ¿no? Y voy creando mi propia personalidad. Claro. Una personalidad completamente contraria a la que debería de ser, ¿no? Y luego nos extrañamos. Claro, es muy fácil decir quién tiene la culpa. Los mismos padres, ahora mismo, en el momento de que un hijo va con un problema que ha tenido, por ejemplo, en el colegio, en el instituto, lo primero que va a atacar va a ser al profesor, sin entrar en conocimiento de decir, bueno, ¿por qué ha sido esto? ¿Por qué no ha sido? ¿En qué he fallado yo? Porque lo primero que nos tenemos que preguntar ante una circunstancia de estas es ¿en qué fallamos nosotros? Asumir la propia culpa. Hay que asumir la propia culpa y no, efectivamente, derivarla hacia otras personas y otras cosas. Bueno, ¿es posible la reinserción en casos, como algunos se han dado aquí en Asturias, de violadores múltiples? Y cuando digo múltiples, digo con muchos casos a sus espaldas que, bueno, salen de la cárcel y luego vuelven a reincidir. Bueno, pese a la opinión de muchas personas, yo soy un fiel creyente en la reinserción. ¿Los datos no avalan esa postura por ahora? No avalan esa postura. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Comentaba el otro día con una gran periodista, Pilar Campo, que me preguntó sobre el tema del violador del Estilete. Un hombre con 56 agresiones sexuales, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Nosotros nos hemos preguntado si ese señor durante el encarcelamiento ha tenido algún tipo de tratamiento dirigido a corregir esa enfermedad, porque al fin y al cabo es una enfermedad. Todos padecemos enfermedades. El problema está en conocerlas y saber cuál es la solución a ese punto de vista. También le comentaba, y yo creo que es bastante acertado este comentario, el hecho de el rechazo social. Vamos a ver. Al hilo de lo que le comentaba anteriormente, en el hecho de que nos preocupamos de nosotros mismos, de que no sabemos quién es el vecino, de que no tenemos convivencia, en el momento que nos surgen ideas a través de los medios de comunicación, es un violador, nuestro primer sentimiento es miedo. Sí, es un sentimiento lógico, por otra parte. Es un sentimiento lógico. ¿Vamos a dar una oportunidad o no la vamos a dar? Pero, por ejemplo, saliéndonos del marco teórico, imaginémonos, una chica es vecina de edificio de esta persona, llámese como se llame, no vamos a poner la lupa sobre este caso en concreto, que tiene un historial de 50 y pico agresiones sexuales encima o violaciones. Tendría que ser o muy valiente o muy inconsciente para subir con él en el ascensor. Al menos yo lo pienso así. Bueno,
Vamos a ver, la confianza se gana a base del tiempo. Lógicamente, y a renglón seguido de la posible reinserción, lógicamente, bajo mi punto de vista criminológico, las instituciones penitenciarias no están tratando bien estos temas. El hecho de encarcelar a una persona y decir, bueno, tú vas a estar aquí, el hecho de que una persona esté conviviendo con otro tipo de delincuentes de otro tipo de delitos, lo que nos termina resumiendo es que nos va a salir un experto en muchos delitos. Es decir, la cárcel empeora la conducta del encarcelado, en este caso. Bajo mi punto de vista, en principio sí. No vamos a decir que la privación de libertad, lógicamente, hace mella dentro de las personas. Pero esta reinserción debería de estar dirigida precisamente, además, por un criminólogo, y lo digo por la siguiente razón. Vamos a ver, un criminólogo, debido a sus estudios, es una persona con muchos conocimientos en muchos campos, tanto en el derecho penal, como en el derecho penitenciario, como en la psicología, y demás. Y diríamos que es el coordinador u orquestador de muchísimas disciplinas. Lógicamente, el sistema penitenciario debería de asumir, vamos a ver, lo que no debo es de mezclar un tipo de delincuentes con otro tipo de delincuentes. El tratamiento que van a llevar este tipo de personas, lógicamente, va a ser de acorde a su problema. Entonces, hay que diseñar unas actividades de concienciación, sensibilización y reeducación a este tipo de personas, para que efectivamente se den cuenta de que tienen un problema y de que ese problema tiene solución. En el momento que una persona, que es un enfermo, como le decía anteriormente, es consciente de que tiene esa enfermedad, a través de estos talleres de concienciación y sensibilización en el que se le plantean distintos puntos de vista, cómo otras personas han podido salir de esa adicción y están bien recuperadas, lógicamente su comportamiento va a ser completamente distinto. Y usted me va a preguntar ahora, todo esto que diseñan las instituciones penitenciarias no es obligatorio. Ese es otro punto de vista. Quería preguntarle también, perdón que le interrumpa. Dice usted, el que es violador tiene una enfermedad. Vale, yo puedo entender que una persona tenga... o es un enfermo. Perdón, es un enfermo. Es un enfermo. Bien, yo puedo entender que una persona tenga, por ejemplo, un tumor, sea un enfermo y necesite unos cuidados y necesite una atención y necesite que el sistema se vuelque en su cura. Sin embargo, alguien que es un violador representa un peligro para la comunidad, cuando una persona que tenga un tumor no representa ningún peligro. Ya. Vamos a evitar que precisamente ese peligro siga existiendo en el momento de que esta persona sale del centro penitenciario. Sí. Para que eso se pueda evitar, tenemos que volver a esta concienciación y sensibilización de este tipo de gente. Está archidemostrado, sobre todo en otro tipo de enfermedades que yo conozco bastante bien. Por ejemplo, un alcohólico se recupera, un drogadicto se recupera, un ludópata se recupera. ¿Y por qué se recuperan? También son un peligro. Un alcohólico es un peligro, un alcohólico al volante es un peligro. Sí, puede ocasionar. Sí. Nosotros, desde la Asociación de Criminólogos, antes de ser colegio, de la cual yo sigo siendo presidente, diseñamos precisamente unos estudios de concienciación, sensibilización y reeducación en materia de seguridad vial, precisamente para estos penados que habían cometido delitos en contra de la seguridad vial. Aparejada la pena que llevaban unos trabajos en beneficio de la comunidad, 60 días, 90 días, depende del juez que se hubiera juzgado y de la magnitud del delito contra la seguridad vial. Y efectivamente, los criminólogos de Asturias lo presentamos, estuvimos en Madrid, con instituciones penitenciarias y precisamente llegamos a un convenio con ellos para que efectivamente fuéramos nosotros los que, y lo venimos implantando desde hace ya varios años, ¿no? ¿Cuál es nuestro resultado? El resultado, porque nosotros seguimos todas las cosas que hacemos, las seguimos con estadísticas y con... El 98% de las personas que han asistido a nuestros talleres
son personas que no han vuelto a cometer ningún delito contra la seguridad vial. Con lo cual, los resultados les avalan. ¿Qué opinión le merece la prisión permanente revisable, que ahora está tan...? Bueno, creo que es un tema importante y creo que es un tema que debería de seguir adelante. Vamos a ver, todos son circunstancias y de ahí viene precisamente todo lo que estamos hablando anteriormente, ¿no? Si esa persona en el momento de que adquiere por buen comportamiento o por cualquier otro tipo de circunstancia un tercer grado y una libertad provisional, a esa persona hay que hacerle un seguimiento, que es precisamente esos grupos que yo le estoy tratando de intentar explicar para que esa persona se conduzca. Si esa persona no se adapta, lógicamente tenemos que volver otra vez a ingresarla dentro de los centros penitenciarios. ¿Por qué? En evitación de lo que usted me comentaba anteriormente, de que es un peligro para la sociedad. Pero si estamos en ese constante, en vez de decir, vamos a tratar de seguir rehabilitando a esta persona, a la corta o a la larga, hombre, hay casos en los que no nos va a ser posible. Pero el intentar, el revivir, el intentar volver a vivir y el ver las consecuencias de que posiblemente se puede vivir mejor, en el momento de que nosotros nos demos cuenta de esa enfermedad que padecemos y de que tenemos esos medios, es interesantísimo. Y qué mejor, y ahí viene la labor del criminólogo, de buscar este tipo de personas que ya se han reinsertado para que en temas grupales puedan aportar, bajo la dirección del criminólogo, en el hecho de que ellos mismos se vean reflejados en otras personas. Yo le comentaba anteriormente el tema del alcoholismo porque es un tema que yo he tratado mucho en estos talleres de reeducación y reinserción, delitos contra la seguridad vial, y yo sé que existen unos grupos en los cuales ellos mismos se autoayudan y están funcionando perfectamente. Tenemos que darnos cuenta de que estamos eliminando muchos delitos, un montón de delitos. No es solamente cometer un delito, es que eso lleva aparejado otro tipo de delitos. Y las personas que tienen este tipo de enfermedades, lógicamente cometen no solamente un delito contra la seguridad vial, sino otro tipo de delitos para automantener esa adicción que tienen. Quería preguntarle también, el tema de la violencia de género es más de países latinos que de países nórdicos, es decir, todos los países mediterráneos, todos los países latinoamericanos, ¿son más propensos sus ciudadanos a cometer violencia de género que pueden serlo más al norte? Bueno, este es un tema que, al hilo de lo que le decía en principio, la educación es la base fundamental. Y lógicamente los países latinos y los países mediterráneos, nuestra educación está a un nivel, está como está. Los países más desarrollados, lógicamente, tienen otro tipo de concienciación, otro tipo de educación, y a pesar de que también se cometen este tipo de delitos, son mucho menos frecuentes que en este tipo de... Correcto. Quería que me hablase también del colegio de reciente creación, el Colegio de Criminólogos de Asturias. Bueno, esto ha sido una ardua tarea que hemos conseguido después de 7 años de pelear con las administraciones, que es un tema, parece ser que es que la criminología es una cosa, le sonaba rarísimo. Asociamos al criminólogo como al detective del CSI, que aquí no tenemos ni ese tipo de medios ni nada. El criminólogo, como le decía anteriormente, es un experto en muchas disciplinas. Yo diría que un criminólogo es un experto para la seguridad de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque a través de sus estudios pues, busca los entresijos para que no haya ni lugares ni situaciones en las cuales se pueda producir el delito. Y quería también que me hablara, aunque todavía queda tiempo, y hablaremos de ello, espero, más adelante, cuando se aproximen las fechas, de un congreso que van a tener en Oviedo, me corriges si me equivoco, 27, 28 y 29 de junio. Efectivamente, va a ser el 12 Congreso Nacional de Criminología,
que, como bien digo, es el 12º y que venimos realizando. Esto se empezó a fomentar ya hace varios años en colaboración con la FACE, que es la Federación de Asociaciones de Criminólogos de España, y con la SEC, que es la Sociedad Española de Investigación Criminológica. Hemos trabajado los tres durante todos estos años para que la criminología fuera hacia adelante y se nos fuera conociendo, ¿no? Y dado que después de nuestro esfuerzo hemos conseguido crear el Colegio de Criminólogos de Asturias, que es el segundo de España, primero se creó el de Valencia y ahora mismo ya están consolidados el de Madrid y el de Barcelona, gracias a nuestra senda, diríamos, ¿no? Abrieron camino. Efectivamente, bueno, pues en el anterior congreso, como ya habíamos conseguido el colegio, nos atrevimos a decir, bueno, vamos a montar el congreso en Oviedo, que yo creo que va a ser un sitio interesante. Es más, hay que recalcar esta figura del criminólogo, y nuestro lema va a ser la fundamentación de nuestro trabajo para el bienestar social. Pues con esa reflexión, con ese lema nos quedamos. Miguel Ángel Perianes, vicedecano del Colegio de Criminólogos de Asturias, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Volveremos a hablar, a buen seguro, a lo largo de estos meses. Si no, quedamos emplazados, bueno, para días antes de que comience ese congreso, ya hablar más en profundidad acerca del mismo. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros y por abrirnos esta ventana a los criminólogos, que yo creo que podemos hacer una labor muy importante dentro de la sociedad. Estoy convencido de ello. Nos vamos a publicidad y en un momento regresamos y continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a continuar y vamos a cambiar totalmente de asunto. Vamos a continuación, como todos los miércoles, con nuestro espacio Inclusión. Bueno, pues en Espacio Inclusión vamos a hablar hoy con Inés Fernández. Ella es presidenta de la Asociación Síndrome de Down Principado de Asturias. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenida de nuevo, porque tus chicos, vamos a llamarlos así, bueno, pues saben, los que habitualmente siguen el programa, que la temporada pasada, bueno, pues estuvieron con nosotros realizando una colaboración fantástica que podríamos retomar, ¿no? En cualquier momento, yo creo. Cuando queráis, fue una experiencia para ellos maravillosa, les encantó, y yo creo que les aportó mucho, o sea que pues, cuando queráis, encantados de retomarla. Sabéis que es vuestra casa. Bueno, vamos a hablar de la Asociación Síndrome de Down Asturias. Bueno, ¿cuál es la realidad de las familias y de la asociación ahora a inicios de 2018? La verdad es que hay pocos cambios, no hay muchos cambios de conversaciones que pudimos tener el año pasado. La situación de las asociaciones siempre es inestable. Empiezas el año con unas previsiones, siempre está todo ligado evidentemente al aspecto económico, fundamental para mantener una infraestructura básica, ¿no?, para desarrollar nuestros programas. Y dentro de esos presupuestos y de esas ideas que tú te haces, hay cosas que sabes que se van a cumplir, pero hay cosas que dependen de agentes externos que siempre, bueno, nos mantienen ahí un poco en ascuas, ¿no? No es, a ver, la asociación es una asociación consolidada, llevamos más de 30 años trabajando en Asturias y eso te da una estabilidad y te da, bueno, cierto poder de maniobra. Pero, bueno, con los programas que tenemos y que mantenemos, pero con necesidad de emprender nuevos programas, y eso es más complicado ya, eso es difícil. Claro. ¿Cuántas familias agrupáis y cuántos chicos aproximadamente? Ahora mismo estamos hablando de unas 182 familias de toda Asturias. Hemos tenido incorporaciones de bebés esta última temporada, entonces ahora nos ocupamos de 182 familias de personas con síndrome de Down y con discapacidad intelectual. Un pequeño porcentaje de esas 182 familias son personas con una discapacidad intelectual diferente del síndrome de Down. Bueno, decías, más de 30 años de historia, fundabais la asociación, si no recuerdo mal, en 1985. Bueno, ¿cómo ha evolucionado ya no tanto la asociación, sino la percepción de la sociedad hacia una persona con síndrome de Down desde el 85 hasta hoy? Ha cambiado.
Ha cambiado, eso no quiere decir que todo es maravilloso y que todo está hecho, no, hay mucho por hacer, pero sí ha cambiado. Hay mucha gente que ya me oyó comentar esta historia porque a mí me llamó mucho la atención. Las primeras madres, y madres porque eran dos mujeres, que se pusieron al frente de la asociación a echarla a andar, que fue muy complicado, fue batalla. Se dedicaron a recorrer los colegios de Oviedo, picando a la puerta para que se aceptara a sus hijos con síndrome de Down, que si no tenían que ir a centros específicos en guetos que nosotros, bueno, pues de primeras no nos gustan. Y le daban con la puerta a las narices en todos los colegios. Era no, o sea, vuestros niños, no solo por parte de profesores, por parte de la administración educativa de aquella época. Hablamos de colegios públicos. De colegios públicos y por parte de otros padres que esos niños con síndrome de Down pensaban que iban a entorpecer el desarrollo de sus hijos. Claro, eso ahora no pasa. Claro. Tampoco es que las puertas estén abiertas de par en par, todavía ahí tenemos una batalla. Yo creo que hay un cambio en las políticas, hay un cambio en la sociedad, pero muy importante, hay un cambio en las familias. Que ahora no admitimos que nos digan que nuestro hijo ahí no tiene cabida. Claro. Y entonces ahora batallamos. Antes, a lo mejor, bueno, como no sabías si todo esto de la integración estaba en pañales, estaba comenzando, no te atrevías tanto, y ahora sí nos atrevemos. Y ahora les decimos, no señores, mi hijo aquí como los demás. Claro. Y das esa batalla y eso abre muchas puertas, abre muchos caminos. Ha cambiado mucho la situación, el panorama, y la sociedad es totalmente distinta. Pero bueno, todavía habría muchos peros que contar y habría muchas cosas en las que trabajar todavía. Claro. Los chicos que actualmente van a un colegio público, por ejemplo, están integrados en el aula con los demás alumnos, digamos. Cuando yo era pequeño había un aula de educación especial, se llamaba aula de educación especial y allí estaban... Eso existe todavía, eso existe todavía. La figura que más se usa son los apoyos. Los ideales son los que se dan dentro del aula. Un personal extra, una persona, un profesor extra, que entra en el aula a ayudar a ese niño que tiene unas necesidades especiales. También está la figura del apoyo fuera del aula, pero en momentos puntuales. Te saco pues una hora para reforzarte, yo qué sé, pues las matemáticas o el lenguaje. Pero sé que esas aulas aún existen. Aulas específicas dentro de colegios ordinarios, esa figura existe. Todavía existe. ¿La integración es entonces más teórica que efectiva o debería ser más efectiva de lo que es? Debería ser más efectiva. Estamos hablando y siempre hablamos de la inclusión social, de la inclusión educativa, de la inclusión laboral. No existe real, no es una inclusión real, no existe la inclusión real. La inclusión real es eso, es que ese niño, independientemente de sus características, pueda ir a un colegio ordinario y que ese colegio pueda poner a su disposición los apoyos que ese niño necesita. O sea, pero eso, claro, estamos hablando de síndrome de discapacidad intelectual. ¿Alguien se plantea que a una persona que tenga que desplazarse en una silla de ruedas le hagan subir al tercer piso sin ascensor? Nadie se le ocurre. Nadie se lo plantea. Bueno, pues esto es lo mismo. Los apoyos son distintos, pero el derecho a ellos es el mismo. Y eso hoy en día cojea, y sobre todo cojea cuando estamos, dicen que saliendo de un panorama de crisis económica. ¿Qué pasa? ¿Menos dinero? Recortamos. ¿Dónde? Donde no debe recortar. En esos apoyos, en esos profesores de apoyo, de pedagogía terapéutica, logopedas, que las personas con discapacidad necesitan. Entonces, nos encontramos con colegios con dificultades para atender a esos alumnos porque no tienen los medios necesarios. Entonces, la teoría es fantástica y la teoría existe y está en el papel. Pero hay que llevarla a cabo, hay que hacerla efectiva. Claro. Y muchas veces el problema es puramente económico. Vamos a ahorrar y ahorramos donde no debemos ahorrar. En este apartado. Exacto. Bueno, vamos a ir un estadio más allá. De la educación al mercado laboral, a la inclusión laboral. Bueno, las empresas en Asturias, por ejemplo, no vamos a irnos más allá, ¿dudan a la hora de contratar a alguno de vuestros chicos? ¿Están abiertas a programas? Sí. Yo creo que la respuesta a esa pregunta es, dudan hasta que lo conocen. A nosotros nos ha pasado, además esta última época, de llamarnos empresas, de llamar a la asociación y decir, oye, esto del empleo con apoyo, ¿qué es? ¿Cómo funciona? Tú les cuentas, les explicas, se lo puedes enseñar, porque ejemplos ya tenemos muchos, prueban y ninguna se arrepintió al día de hoy, ninguna. Estamos... Digo un número al azar, pueden ser 10 empresas, 9 empresas. Están chicos trabajando con esta fórmula del empleo con apoyo. Ni una sola empresa
a día de hoy se ha arrepentido de haber contratado a personas con síndrome de Down. Incluso empresas que han contratado a una persona, después han contratado a 2, han contratado a 3, porque realmente la fórmula del empleo con apoyo funciona. Ellos, era lo que hablábamos, el apoyo, ellos necesitan apoyos, pero con ese apoyo ellos desempeñan un puesto de trabajo igual que cualquier persona. Cuéntame un poco cómo es el tema del empleo con apoyo. Por ejemplo, si hay alguna empresa que lo esté viendo que diga, oye, pues mira. Bueno, pues por ejemplo, una empresa que se plantee contratar a una persona con síndrome de Down, con discapacidad intelectual. Lo primero que hacen los técnicos de la asociación es valorar el puesto de trabajo, el perfil. Y un poco determinar qué características tiene que reunir la persona que tiene que ocupar ese puesto de trabajo, porque no todas las personas somos iguales. En un puesto de trabajo puedes necesitar más habilidad manual, en otro pues ser más extrovertido porque tienes relación de atención a los clientes. Entonces eso lo hacen los técnicos de la asociación. Con esa valoración y con los chicos que conocemos en la asociación y que se están formando, ya se determina qué chicos o chicas pueden ocupar ese puesto de trabajo. Bueno, una vez que las formalidades están realizadas, la técnico de empleo y la psicóloga de la asociación acuden a la empresa. Porque a veces hay eso, hay desconocimiento, hay medios, cómo los tratamos, cómo los hablamos. Entonces ellas van a reunirse con jefes, trabajadores, compañeros y aclararles todas aquellas dudas, todas aquellas preocupaciones que puedan tener en la cabeza. Y pasamos ya a la inclusión laboral. El chico o chica empieza en el puesto de trabajo acompañado por una persona que aporta a la asociación y que la acompaña al principio durante toda la jornada laboral, en el trayecto y en su puesto. Mira cuáles son tus funciones. Esa persona puede estar entre 1 y 2 meses acompañando al chico y se va retirando poco a poco a medida que el chico tiene... Exacto. Y después la persona se queda desempeñando su puesto de trabajo y lo que hacemos siempre desde la asociación es ese seguimiento y ese contacto continuo con la empresa de oye, ¿qué tal? ¿Todo va bien? ¿Qué tal? Y ese seguimiento, la técnico va por las empresas de visita, un poco ¿qué tal va todo? Haces ese seguimiento y tienes ese control, pero luego los chicos están desempeñando su puesto de trabajo como tú aquí o como yo en mi trabajo. Normal. Lo que tienen es ese apoyo y ese periodo de adaptación en el que van acompañados con personal de la asociación. Pero de otra manera, después sus obligaciones, sus derechos, como el de cualquier otro trabajo. Como el de cualquier otro. Como el de cualquiera. Hablabas ahora, la técnico se reúne con jefes y empleados, llamémoslo así. Bueno, vamos a desmitificar estereotipos, ¿no? Bueno, ¿cómo tiene que ser el trato de los empleados con los chavales? Quiero decir, porque hay ese estereotipo, tú lo dirías muchas veces, es que son muy cariñosos, tienes que hablarles con mucho cariño. Eso lo dicen personas bien intencionadas seguro, pero que desconocen absolutamente el síndrome de Down. A ver, las personas con síndrome de Down son personas como tú y como yo. O sea, es que en ellos no hay nada diferente ni nada distinto. Tienen formas de ser diferentes, caracteres diferentes. Unos sí son cariñosos, bueno, pues como nosotros unos somos más cariñosos que otros. Pero esos son todo mitos, son estereotipos. El trato hacia ellos, como tendrías con cualquier otra persona de tu empresa, no es distinto. No es distinto. La diferencia en ellos está única y simplemente en esos apoyos iniciales que necesitan y que nosotros desde la asociación les prestamos. De otra manera, nada más, nada más. Los chicos que están ahora mismo, tenemos a 16 chicos en distintas empresas trabajando, el trato... Y de lo mejor. Claro, sin problema y con total normalidad. Correcto. Sin ninguna, Por otra parte, a día de hoy, en España, el año pasado o la temporada pasada en este programa conocíamos distintos casos, distintas reivindicaciones, unas tremendamente positivas, otras tremendamente negativas. Me viene a la cabeza un hotel, creo que fue en el Mediterráneo, donde no quiso acoger... Hubo más de un caso, sí. Peor aún, que no quiso acoger una excursión de chicos. Bueno, el tema del voto, ¿cómo está? Igual. Ni para adelante ni para atrás. Nada. Es lo que hablábamos antes, el tema de la inclusión, de los derechos de las personas con discapacidad. En el texto, en teoría, está muy bien plasmado, pero no se lleva a la práctica. Y entonces, la generalidad es que se les prive el derecho a voto porque tienen una discapacidad intelectual. Es decir, tú vas a votar y a ti nadie te hace un test. No. A mí tampoco. No. A nadie. A ellos sí. Eso es una actitud discriminatoria. Como en su físico veo unos rasgos e identifico esos rasgos con un síndrome, con una discapacidad, digo que no pueden votar. Eso sigue igual. Reivindicaciones, sí, muchos
palabras, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que España ha firmado y ha ratificado, con lo cual debería cumplirlo, pero no se está cumpliendo. Pero bueno, parece que hay determinadas leyes que el que no se cumpla no pasa nada. Claro. Y en ese aspecto nosotros seguimos reivindicando, pero la situación lamentablemente no ha cambiado ni un poquito. Hay españoles de primera y de segunda, entiendo. Hay españoles de primera y de segunda, sí, claro, por supuesto. Sí, claro, por supuesto. Bueno, ¿qué actividades tiene ahora mismo en marcha la asociación? Pues la asociación tenemos, se ha programado, hay una programación de actividades que intenta recorrer toda la vida y acompañar toda la vida de una persona con síndrome de Down y a su familia. Desde que nacen, en esa primera etapa la atención más que a los bebés, que son bebés, es a las familias, ¿no? Por ese shock inicial, ese impacto y esa necesidad de información, de saber, de conocer. Seguimos, cuando empiezan al cole, ya tenemos un programa de apoyo a la inclusión escolar, por lo que hablábamos antes. Los apoyos que los niños tienen en el colegio no son los ideales, son escasos, y ese trabajo hay que reforzarlo para que esa inclusión sea lo mejor posible. Llega la adolescencia, ya no nos sirve ir al parque con papá y con mamá, necesitamos salir con nuestros amigos, entonces tenemos el programa de ocio y tiempo libre, que salen acompañados con voluntarios en Gijón, en Oviedo, bueno, como cualquier grupo de amigos. Lo que veíamos el año pasado. Después acaban en el colegio. La etapa educativa ahí no da respuestas a las necesidades de una persona con discapacidad intelectual. Entonces tenemos un programa de formación que tú ya has tenido aquí a varios de sus participantes. Es un programa de formación dirigido al empleo para preparar a esos chicos y formarlos para el mercado laboral. Y entonces después viene el acceso al empleo, el programa de empleo con apoyo, que se encarga de esto que comentábamos antes. Y el último, que es el programa que empezó a funcionar en la asociación, es el más reciente, hace unos 3 años, es el programa de prevención del envejecimiento. En el síndrome de Down ha habido un cambio, porque como las cosas han mejorado, la atención sanitaria que reciben es mejor, su calidad de vida es mejor, entonces la expectativa de vida se ha alargado en el tiempo. Y entonces aparece el fenómeno del envejecimiento, que en el síndrome de Down es prematuro, se da antes que en el resto de la población, y ahora aparece porque ellos afortunadamente tienen esa esperanza de vida mayor, entonces hemos empezado a trabajar en ese ámbito hace unos 3 años. Entonces, como te decía, son programas que están diseñados para acompañar y apoyar a la persona y a la familia durante todo el ciclo vital. Tenemos ahí asignatura pendiente, que es la espinita que tenemos muchos en la asociación y por lo que estamos trabajando, que esperamos que pueda ver la luz no muy tarde, que es la vida autónoma. Viviendas tuteladas, viviendas con apoyo, donde los jóvenes con síndrome de Down, pues que están trabajando, que puedan independizarse de sus padres como y irse. Exacto. Eso es yo creo que en Asturias es una asignatura pendiente, está funcionando en muchas comunidades en España, aquí en Galicia, una comunidad vecina, están funcionando y con experiencias muy positivas para los chicos, para las familias, o sea, yo creo que son experiencias. Y aquí, bueno, estamos ahí con la consejería intentando que nos echen una mano a ver si conseguimos arrancar. Yo creo que ese es el tema estrella que tenemos ahora encima de la mesa y que tenemos que intentar echarlo a andar Pues habrá que hablar de ello. Familias, empresarios, gente que quiera ser voluntaria, ¿cómo ponerse en contacto con vosotros? Muy facilito. Un teléfono muy fácil, 985, como todas Asturias, 11 33 55, los 3 primeros números primos impares o como sea. Efectivamente, os vamos a repetirlo y vamos a ver si nos lo ponen nuestras compañeras en pantalla. 985 11 33 55, 113355. Inés, antes de irnos, hace 10 días aproximado, bueno, tuvimos el derbi Oviedo Sporting. ¿Sí? Bueno, creo que lo vivisteis también porque editasteis unos calendarios de los que vinieron los chicos a hablar en el programa Juego de Dos. Sí, cierto. ¿Cómo fue ese derbi en el seno de la asociación? Bueno, ese es un tema muy delicado que hay que tocar con mucho cuidado porque ya sabes que el fútbol mueve muchos sentimientos y es un tema muy sensible. Nada, tenemos, bueno, lo que es Asturias, Oviedo, Gijón, bueno, también Caudal y Lenense y demás, ¿no? Pero bueno, los grandes. Los dos grandes. Y entonces, en esta ocasión los rojiblancos sufrieron un poquito más. ¿Qué le vamos a hacer? Enhorabuena al Real Oviedo, pero con pasión, eso se vive con mucha pasión, hombre. Tremendo. Se llevaron el gato al agua a los azules, en este caso. Pues nada, pues
Al año que viene más, Pues revancha, será, en este caso. Claro, eso es, así es. Pues así Inés es. Fernández, presidenta de la Asociación Síndrome de Down Asturias, muchísimas gracias por Gracias a estar vosotros. con nosotros en este espacio inclusión de esta semana. Gracias, Muchísimas Juan. gracias. Muchas gracias. Y nos vamos a publicidad. En un momento volvemos y continuamos con el programa de hoy para dar otra vuelta de tuerca y cambiar de nuevo totalmente de asunto. Hasta ahora. Bueno, continuamos, cambiamos de tema en esta noche de San Valentín y vamos a hablar, chicos y chicas también. El que no haya comprado regalo llega tarde, creo. Queda muy poquito para que finalice el día, pero quizás todavía el que no haya comprado regalo se puede agarrar a aquello de ¿lo voy a celebrar o lo vamos a celebrar en el fin de semana? Bueno, pues vamos a proporcionaros una tabla de salvación. Vamos a serviros de ayuda en este caso. ¿Recuerdan que hace... Bueno, pues aproximadamente 15 días hablábamos de cómo hacer álbumes con la técnica del scrap, con la técnica del scrapbook? Sí, pues hoy de nuevo la tenemos con nosotros a Lucía Friera, responsable de Dream Scrap en la calle Camposagrado 55 de Gijón. Lucía, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Bueno, dispuesta en este caso a hablar de cosmética natural, como reza el cartel, y salvar algún San Valentín de los que se celebran en el fin de semana, porque para hoy ya vamos un poquito tarde. Bueno. El que no haya comprado regalo. ¿Tú has comprado regalo para la persona querida? Yo tengo opciones de prepararlo en casa Opciones, con mis manos. Efectivamente, que es más económico y a la vez, pues mejor. Bueno, vamos a hablar de cosmética natural, Lucía, si te parece. Tienes varios productos sobre la mesa que veremos a continuación, pero vamos por definición. ¿Cómo podemos definir cosmética natural? A ver, cosmética todo el mundo sabe lo que es, evidentemente, pero en este caso hablamos de productos, pues cremas, jabones, geles de ducha, colonias, barras de labios, todo hecho con productos naturales. ¿Qué ganamos con eso? Bueno, pues evitamos químicos o evitamos sustancias que cada vez parece que están más controvertidas en el sentido de que, bueno, los parabens o ciertas sustancias que al final pueden provocar enfermedades, bueno, pues al final Claro. cada uno se conciencia de una manera. Por ejemplo, ¿qué tenemos sobre la mesa? Tenemos varias cosillas. Bien. Hay muchos jabones, Bien. Varios de San Valentín, corazoncitos de San Valentín, porque bueno, Ahí está, es un el día de momento, San Valentín es el momento. Además rojos y de cereza, con olor a cereza, Como o sea tiene que que, vamos. Y luego hay cremas, pues por ejemplo esta en concreto es una crema de rosa y de romero. Ajá. Y bueno, no se apreciará mucho, a simple vista es una crema normal. Sí, de maquillaje normal. No es crema de maquillaje, es leche corporal. En concreto, esta es una leche corporal. Bien, hagamos un inciso antes de continuar. Yo, de maquillaje y todo esto, sé entre poco y menos. Entonces, todas las patadas que yo hoy cometa sobre este asunto, que se me perdonen, porque sé entre poco y menos tirando a nada. Es como fuerte marejada tendiendo a marejadilla. Bien, pues lo mío es entre nada tendiendo a menos. Entonces, esto es... Leche corporal. Leche corporal. Pero vamos a ver, por ejemplo, esta crema, llamémosla así, y estos jabones los haces tú. Sí. ¿Cómo? A ver, los jabones son jabones de glicerina. En concreto, casi todos ellos, menos este, que es un jabón de sosa y de aceite reciclado. Ajá. Los de glicerina no tienen mayor ciencia que derretir glicerina, añadirles colorantes, añadirles flores, porque en algunos se utilizan flores. Esta es una flor de caléndula. Sí. Hojas. Sí. De ir al parque, recoger Sí, hojas sí. secas y demás. Tal cual, hojas Tal del cual. parque, tal cual. Sí, las limpias, hombre, Sí, bueno, evidentemente, claro. las pasas por alcohol y demás, pero tal cual, siempre es un adorno que queda bonito en los jabones. Sí, es verdad. De hecho, tengo uno por aquí que está sin desmontar, que son con hojitas de romero, Ajá. que lo podemos sacar del molde para Sí. que se vea bien, si quiere salir, evidentemente. Obvio. Vamos a rogar la colaboración del jabón. Se hacen esos moldes y entonces tiene todas las hojitas. Sí. Bueno, no deja de ser otro corazón. En este caso no es rojo, pero... Bueno, pero sí. Y este es de romero. Huele un montón a romero. Ay, sí. Evidentemente, con las hojitas sí, y demás. qué bueno.
Sí, sí, sí. Este es para quizás corazones más fríos, el otro para corazones sí. más pasionales. Bueno, también puede ser, Puede evidentemente. ser, sin Hay duda. que tener opciones de todo tipo. Sin Y luego, duda. pues las barras de labios. Este es un bálsamo labial, el típico cacao de labios Sí, que te compras sí. en cualquier sitio, pero este está hecho de cera de abeja, que tenemos por ahí. Claro. Esta es cera de abeja, Sí, sí, sí. que derrites y añades, bueno, pues los aceites esenciales, el componente, bueno, pues para regenerar, la rosa mosqueta, que lleva Claro. rosa mosqueta, que está tan de moda entre las mujeres. Sí, eso te iba a decir. Sí, sí, eso te iba a decir. Y, por ejemplo, esto lo haces tú, ¿tienes que tener conocimientos de química? ¿La persona que lo hace tiene que tener conocimientos, No. aunque sea básicos, de química? Quizá lo más que pueda necesitar la química es para los jabones de sosa, porque al final la sosa sí que es un producto, es cáustico, bueno, te puede producir quemaduras si no sabes usarlo y tienes que usarlo con determinados valores y la sosa reacciona con los productos de una manera u otra. Claro. Entonces tú necesitas saber qué cantidades para que se produzca esa reacción, porque sí que se produce una reacción química, Claro. a pesar de ser algo natural. En la botella, ¿qué tenemos? Esto es hidrolato de rosas. El hidrolato de rosas es muy similar a lo que conocemos como agua de rosas. Ajá, sí. De hecho, esto se obtiene de prensar pétalos de rosas, esos míticos alambiques que funcionan así, de esos Sí. dos cacharritos que van unidos así como con Sí. una espiral. Lo que haces es que en un lado tienes la rosa y ese producto que va sacando con el calor, ese Sí. líquido, es esto. Claro, 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 claro. Esto está muy valorado, muy cotizado, o sea, es bastante carillo. Por ejemplo, ya que me dices que es bastante carillo, ¿qué puede valer una botella de hidrolato de rosas? Esta botella es de 1 litro Sí. y esta botella cuesta 28 28 euros. euros el litro, en este caso. Y luego, por ejemplo, ¿podemos decir lo que valen los jabones, las cremas y demás aproximado? Hay jabones de 3 euros, 4 euros, hay, bueno, las cremas son más caras, 15 euros. No hay disculpa para regalar a la persona querida. Tampoco son cosas caras porque Efectivamente. son materiales que muchos están, por ejemplo, bueno, este en concreto, Sí. que decía antes que es un jabón de aceite usado de cocina, a veces es aceite reciclado. ¿Con aceite usado de cocina Sí. se puede realizar jabón? Sí. Ah, sí. Sí, y de hecho es una manera de quitarse el aceite usado de Eso cocina a te iba a veces decir. que dices tú, tengo una cantidad de aceite usado ahí que no sé qué hacer con él. ¿Cómo hacer aceite? Ay, Dios. ¿Cómo hacer jabón con aceite usado de cocina? A ver, evidentemente lo que no puede tener es filtros, o sea, trocitos, De nitratas fritanga, esas de de fritanga. fritanga, de fritanga. Hay que pasarlo por colador y Bien. demás. Y con la misma sosa, a la sosa tú le añades el aceite. Sí. A la hora de producir la reacción química, esas sustancias nocivas que puede tener el aceite usado desaparecen. Claro. Entonces es una manera muy buena de usar estos jabones. Tal cual. Todo esto de la cosmética natural está en auge actualmente, quiero decir, ha cobrado auge, lo vemos a veces en los mercados medievales, bueno, pues vemos distintos puestos con estos productos u otros similares. ¿Esto está ahora en auge? Yo creo que sí, yo creo que cada vez le das más importancia a ese tipo de cosmética porque prácticamente ves las noticias y siempre en las noticias encuentras algo de no sé qué compañía ha Sí. retirado determinados productos de, cierto. de la venta porque contenían alguna sustancia que podía producir cáncer o podía producir determinadas enfermedades. Entonces yo creo que todo eso al final te va calando Sí. poquito a poquito, determinadamente, y vas buscando la opción siempre bio. La gente que no lo hace, pues vas a las tiendas y buscas, bueno, pues los productos más ecológicos, yo creo. Sí, es cierto. Yo, es bueno, cierto. igual es de formación profesional que miro todas las etiquetas. Lógico, lógico. Y quería preguntarte también, esto de la cosmética natural, decíamos, oye, chicos que vayan a regalar a chicas ahora por San Valentín, pero ¿hay chicos que ya la estén utilizando o son muy poquitos o son ninguno? Yo creo que sí que la usan. Sí. A ver, no, Y lo- igual y- menos. ¿Y lo confiesan? Ah, eso ya no lo sé. Yo, a ver, en mi casa se usan y lo usan los chicos. Bien. O sea que, bueno, no Si tendrán no lo más confiesan problemas. ellos, ya lo dijiste tú. En este caso. Bien. No Pero creo que no. haya ningún problema en confesarlo. Ellos también se preocupan ¿Eh? por eso, ¿no? Hay que usar cremas a veces de vez en cuando. Correcto. La piel reseca o los labios cuando estás con el frío y dices tú. Agrietados y además este frío que tuvimos estos días, que vamos, que habría que echar prácticamente de todo. ¿Qué diferencia hay entre cosmética natural y cosmética ecológica? Si es que hay diferencia. Básicamente es lo mismo. La cosmética natural parte de productos ecológicos que están hechos, pues,
recién sacados, bueno, como puede ser esta cera de abeja, está Sí. sacada tal cual del avispero. De hecho, está para filtrar porque tiene las mierdecillas que se filtran sí, y que se demás. pueden- Es pura, vamos. Huele a miel totalmente Sí. esto. Claro, claro, claro. Y te digo yo, por ejemplo, es muy costoso de hacer, quiero decir, ¿cuánto tiempo puedes tardar en conseguir, pues no sé, un jabón como el de corazón o...? No mucho, porque lo que tardes en derretir la glicerina, que pueden ser 15-20 minutos, Claro. y lo que añadas los colorantes, 5 minutos. En media hora puedes... Por eso decía que en realidad están a tiempo todavía de hacer Bueno, el sí, regalo. en realidad están, sí, hay que tener los materiales y para adelante. Y luego, ¿cómo se le da el toque de, bueno, pues a cereza, a fresa, a plátano, a manzana? ¿Cómo conseguirlo? Hay dos elementos, que son las esencias o Sí. los aceites esenciales. Aceites esenciales suelen venir en botecitos así chiquititos. Sí. Bueno, pues este es de pomelo, Sí. este es de menta, Sí. pero los hay de romero, de árbol de té, hay un poquito de todo. Y añadiendo 2-3 gotas ya te da el aroma que necesitas. Claro. Totalmente. O sea, y luego además las propiedades que puedan tener los aceites esenciales. Las esencias en sí no tienen propiedades beneficiosas en el sentido de, bueno, pues que ayuden al reuma o que Sí. ayuden al acné o que ayuden a tal. Pero sí que los aceites esenciales tienen ese componente, podemos decir entre comillas, medicinal. Claro. ¿Hay algún producto de estos, ahora que lo citas, que pueda ayudar a combatir el acné juvenil? Sí. El aceite esencial de árbol de té Ajá. es buenísimo para los granitos así y demás. Entonces generalmente se usa pues bien en cremas o bien en jabones, lo típico de lavarte la cara por las mañanas con el jabón de árbol de té Y desaparece. y seca muy bien los granitos, entonces Van desapareciendo ahí sin dejar, Sí, sí. sin dejar esas marcas Sí. que luego pueden ser tan molestas. Esto lo realizas de manera, digamos, artesanal. ¿Te has planteado en algún momento decir, bueno, voy a montar, digamos, una cadena de producción? sí y no. A ver, el problema que tiene la cosmética natural, problema entre comillas, vamos a decirlo así, es que son productos perecederos. O sea, hay que decir, tienen fecha de caducidad. Sí. Estas cremas no te duran más de un mes. Ah, Entonces no puedes hacer una producción en serie porque al mes se te va a quedar rancia, va a quedar el olor. Claro. No deja de ser elementos que casi puedes comer. claro, claro, claro. Necesitarías en este caso dar salida muy El- rápido al producto. Exactamente. Correcto, correcto. ¿Y qué son estas que vemos verdes al lado del bote Son jabones grande? también. Ajá. Estas son jabones también. Lo que pasa que estas tienen un colorante en polvo que tiñe muchísimo. Sí. Este es de manzana. Ah, Y este es de romero también, es un poco toque marino y tal, pero bueno, con las esencias, las de manzana huelen muchísimo, ¿y cuánto haces así? sí, sí, es verdad, madre, además huele fantástico. Uy, vamos, nos va a quedar aquí un aroma, una cosa tremendo, tremendo. Para mañana por la mañana todavía se mantiene, sin duda. Seguro. Claro, claro que sí. Y es decir, puedes hacer prácticamente del olor que quieras. Sí, siempre y cuando tengas la esencia del olor que quieras, Y o de además lo que te guste o demás. Claro. ¿Cómo te iniciaste en todo esto? No sé ahora hace cuántos años exactamente, ya no recuerdo, pero fue en un curso eventual que era de jabones concretamente. Era un curso de 2 horas y me quedó el gusanillo. Ajá. La profesora que daba el curso hacía talleres de cosmética natural de día completo y al final me acabé apuntando a uno de esos talleres durante 8 horas haciendo jabones, haciendo cremas y demás. Sí. Te picó el gusanillo y ahí dices, Y ostras, adelante. empiezas a entender que ciertas sustancias no las quieres en tu cuerpo. Y ya te decía además que la piel es el tercer pulmón. Sí, Y, sí, o sea, todo sí. lo que va a la piel Sí, va sí, sí, es verdad. a la sangre. Entonces, si tú estás metiendo un químico, al final, Repercutirá. sin duda. exactamente, de una manera u otra, Oye, una cosa te quería preguntar. Puede ser la pregunta completamente estúpida, pero quiero hacértela. Todo esto a miel, a manzana, a cereza. Esto corremos el riesgo incluso de echarle un bocado, quiero decir. bueno, esto que tengo aquí concretamente es cacao. Ah. Es manteca de cacao, de hecho huele a chocolate blanco. Pues es verdad.
O sea, eso es como muy apetecible Sí, ¿no? a Tal meter cual, el diente. tal cual. Dios Pero- mío, es que entra por los sentidos prácticamente. Madre Pero mía, no. Es tremendo. La piel se lo come, pero tú no. Ahí está, mejor que no. Pues Lucía Friera, responsable de Dream Scrap en Camposagrado 55 de Gijón. El otro día nos hablaste de la técnica Scrap para decorar álbumes y demás. Hoy de cosmética natural. La próxima vez que nos veamos, ¿de qué nos vas a hablar? Pues no lo sé, tengo distintas opciones. Podemos hablar de cuero, podemos hablar, no sé, de manualidades en general. Eres un artista, eres un artista. De lo Bueno, que se tercie. de lo que se trata ahora es que superes el siempre difícil reto del volcán que va después de la cartela que nos da Carmen. Adelante. Bueno, ¿qué ocurre? Si Lucía Friera, responsable de Dream Scrap, supera el difícil reto del volcán, bueno, pues que se podrá llevar una de estas joyas Anarchy, joyas de acero, cuyo distribuidor oficial está en la plazuela de San Miguel número 1 de Gijón. Bueno, si no supera el reto del volcán, bueno, pues queda ahí esperando una nueva oportunidad. Lucía, ¿sabes cómo funciona? Coge el volcán, elige un color, escoge una ranura y adelante. Me lo cojo así, tal cual. Sí, ahora escoge un color. A ver, el otro día tuve muy mala suerte. Hoy va el naranja. No sé. Hoy va el naranja. Atención. Lucía escoge una de las ranuras. ¡Oh! Nada en este caso. Nada en este caso. Nada. A ver, vamos a consultar. ¿Puede probar otra? Sí, puede probar otra. Nada. Adelante. Vamos a intentarlo. Voy a coger una amarilla, que mira, Una el otro día amarilla. no cogí amarilla, Poca superstición en este caso. Poca superstición. pero tampoco. O tampoco en este caso. Bueno, Nada. pero nos queda para dentro de aproximadamente 10-15 días. Lucía Friera, responsable de Dream Scrap, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y acercarnos lo que es, bueno, pues una manera natural de sentirse bonita y bonito, hay que ir con los tiempos, Hombre. saludable y saludable. ¡Ay! ¡Saltó! Saltó con retardo, pero saltó. Es cierto que saltó con retardo. Ya no sé cómo ha sido. Yo creo que tenemos un volcán un poco paradín, un poco enamorado, pero saltó. Así que puedes llevarte una de estas joyas. ¿Qué tengo que elegirla yo? La que tú quieras. la Ay, que no tú sé. quieras. Cualquiera te va a sentar bien, así que adelante. Igual esta negra, que a mí me gusta este color así. Esta, A por ver. ejemplo. Ah, sí, es muy bonita. Es muy bonita. Bueno, pues ahí lo tienen. Esto habría que tirar, ahora como dicen en el fútbol, del VAR, de la técnica VAR, del videoarbitraje en este caso, pero soy consciente, fíjense de mí, que soy una persona de fiar y honesta, de que saltó con retardo, pero ahí había que haber pulsado hasta el fondo. Se ve que ahí estaba el hombre y saltó. Pues Lucía, muchísimas gracias y felicidades. Y a disfrutar Gracias, ¿no? la joya Anarchy. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias a ti. Buenas noches a todos. Y nos vamos rápidamente porque hay que hablar a continuación de filosofía. Bueno, pues ya en la recta final del programa de esta noche vamos a hablar de algo tan antiguo y a la vez tan actual como es la filosofía. Bueno, para hablar de este asunto se encuentra esta noche con nosotros Francisco Javier Gil Martín, él es presidente de la Sociedad Asturiana de Filosofía. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues entonces, ¿qué es la Sociedad Asturiana de Filosofía? La Sociedad Asturiana de Filosofía es una asociación sin ánimo de lucro que se dedica básicamente a difundir la filosofía en Asturias y también a discutir cuestiones que tradicionalmente se consideran filosóficas. ¿Cuántos le integran actualmente? Bueno, somos una asociación que, como socios, no somos una somos una asociación más bien modesta, no alcanzamos el centenar de personas, de socios, pero bueno, comparativamente, dado que estamos en una región, dada la provincia en la que estamos y en relación con a lo mejor otras asociaciones en otras partes del país, yo creo que está bastante bien. Y además se trata en muchos casos de gente muy voluntariosa y muy dada a la causa misma de
de la asociación. Entiendo que todos tienen que ver con la filosofía en modo docente, investigador, o... No, hay de todo. Mira, hay muchísimos miembros que proceden de la educación secundaria, pero también los hay profesores universitarios. De igual manera hay alumnos, hay estudiantes, hay antiguos estudiantes y hay personas que están que no se dedican oficialmente, no tienen, su sueldo no está en la práctica filosófica, sino lo hacen más bien por hobby, o bien porque estudiaron en su día la carrera de filosofía, o incluso no habiendo estudiado. O sea que, digamos, es suficientemente plural. Aunque sí, mayoritariamente se recluta de docentes, pero no únicamente. Pero no exclusivamente, en este caso. Bueno, ¿desde cuándo existe la asociación y cuáles son esas principales funciones? Bueno, la asociación nace con la democracia, por decirlo así, porque se fundó en el 76, hace 2 años celebramos los 40 años, por lo tanto es una veterana, ¿no? Sí. Aquí entre las asociaciones. También todavía eso se mantiene, se manifiesta en su estructura, por ejemplo, la figura del presidente y de cómo está por sus estatutos, ¿no? Pero bueno, es una asociación que durante todos estos años ha mantenido una actividad constante. Ha tenido diversos presidentes, aquí ha estado durante mucho tiempo vinculado a la figura de Gustavo Bueno, que siempre ha sido un referente filosófico en Asturias, y entre otras personas que fueron presidentes está Alberto Hidalgo Tuñón, que ha sido profesor de universitario hasta ayer, que se ha jubilado, se acaba de jubilar, o Román García, que fue el que me precedió. Yo entré en 2016, por lo tanto soy muy joven. Y estoy aquí en Asturias desde 2006, o sea que tampoco soy no tengo todo el recorrido de la asociación. Claro. ¿Qué proyectos actuales se están realizando o cuáles son en perspectiva al corto o medio plazo? Bueno, la asociación desde hace 17 años, que se dice pronto, cada año, anualmente realiza las Olimpiadas de Filosofía en Secundaria. Sí. Fuimos la primera región, creo, en hacerlo. Ahora ya, luego se fueron sumando muchas más del territorio español y ahora ya también a nivel nacional este año se hace por cuarta vez. Sí. Y de hecho, la tercera vez, después de haberse hecho la primera en la Complutense, la segunda en Salamanca, la tercera vez se hizo aquí en Oviedo. Que fue, casi morimos de éxito, digamos, ¿no? Sí. Pero bien, 17 anualidades está bien y además siempre yo diría, hasta donde conozco, siempre con éxito, ¿no? Siempre hay una buena muestra, digamos, de pensamiento entre los jovencitos de bachillerato y secundaria. Y también se ve muy buena disposición entre profesorado de secundaria, se ve que porque esos trabajos están tutorizados, además son varias modalidades. En los últimos años ha entrado la modalidad de vídeo filosófico y de fotografía filosófica, además de las tradicionales de disertación y de debate. La disertación es el típico, digamos, exposición razonada de un tema, y el debate es más bien un tema controvertido, normalmente son de ética. La ética y la bioética son cuestiones o ética de animales, las cuestiones de ética práctica suelen ser las que dan más juego en esto. Y las Olimpiadas concitan, yo creo que siempre han tenido un número generoso de alumnos y esperamos que así siga siendo. Este año se celebrarán en el mes de marzo y el tema es de utopía y revolución. Utopía y Revolución, claro, y con motivo de ese tema estamos haciendo ahora mismo unas jornadas en Mieres, que son conferencias por parte de especialistas sobre el mismo tema, Utopía y Revolución. Se cumplen 500 años se cumplieron en el 2016, 500 años de la publicación de Tomás Moro, Utopía. Sí. Se ha cumplido en octubre, 100 años de la Revolución de Octubre. Sí. En mayo se cumplirán los 50 años de 68, que no es una revolución, pero sí que fue un movimiento social bastante interesante, que además tuvo capacidad de contagio y que cambió muchas cosas. Y bueno, pues un poco digamos en la estela de esas efemérides, pues se decidió, aunque esto es a nivel estatal, porque esto es una olimpiada, el tema es para toda España, para todas las regiones de España hacen sus olimpiadas, o casi todas, ¿no? Y se decidió ese tema. Y nosotros pues hemos
llamado a gente, muchos de ellos están en la propia Sociedad Estudiantil de Filosofía, profesores universitarios, instituto, que den charlas específicas sobre el tema de la utopía y la revolución. Algunos hablan pues de todo. Hemos visto gente que habla de filósofas como Hannah Arendt o Rosa Luxemburgo, que analizan, comparan a Lenin y Zapata, o bien que hablan del 11M también. Sí. Hay algunos que hablan del tema en el mundo antiguo, una joven filósofa que se llama Bárbara Álvarez, Rodríguez Álvarez. O sea que hay un poquito al menos se genera debate. Sí, esa es parte de lo que nosotros hacemos, que es no solamente divulgar filosofía y enseñar, cumplir eso que nosotros vimos que en algún tiempo también hacía la extensión universitaria, que es acercar un saber especializado al común de los mortales, pues nosotros somos común de los mortales también. Pero también incidir en temas de actualidad, hacerlo con cierto rigor, y siempre abrimos al debate, no estamos endiosados en ningún sentido. Claro. El filósofo, precisamente merced a estas jornadas o iniciativas similares, debe de abandonar la, quizás torre de marfil en la que mucha parte de la sociedad piensa, bueno, el filósofo vive ahí, tiene su pensamiento, realiza sus investigaciones, pero esto no trasciende, es decir, bajar a la arena, digamos, de divulgar el pensamiento es quizás un fin último. Bueno, la filosofía está como muy enclaustrada, digamos, como especialidad, digamos, sí. Pero como cualquier otra, tanto en la educación formal en secundaria como en la superior, la universidad, pues existen las disciplinas y ahí se mueven, digamos, ámbitos de saber a los que se accede. Pero luego la filosofía siempre ha tenido una vocación de algún autor como Kant llamó mundana, ¿no? Siempre Kant llamó mundana, ¿no? Platón hablaba de bajar a la caverna, siempre el propio Sócrates ponía la filosofía en función de la ciudad, ¿no? Y yo siempre he entendido que la filosofía tiene esa misión, está dentro de la sociedad civil, ¿no? La universidad, digamos, está en la periferia del Estado, por decir así, pero también está volcada a la sociedad y la filosofía tiene una misión civil, claro. Y como tal yo la entiendo, como tal entiendo una asociación como la nuestra. La nuestra está dentro de la sociedad civil, funciona como una asociación sin ánimo de lucro, que vive de las cuotas de sus socios y fundamentalmente de la voluntad de gente que dedica su tiempo a ello sin nada a cambio, digamos. Bien, pero sí, parece que forma parte de cierta tradición filosófica el entender que no es un saber meramente especializado, que no puede quedar, por decir así, encapsulado una cultura de expertos, ¿no? Sino tender puentes a la vida ordinaria y vivir en lo ordinario, no en la ordinariedad, sino en lo ordinario, las cuestiones del día a día, desde esa perspectiva que es la que da un tipo de saber humanista, que también le gusta moverse en relación con las ciencias, aprender de ellas, ¿no? Es un saber que no está atrincherado frente a otras formas de saber, sino poroso. Y que fundamentalmente le gusta la argumentación y sorprenderse. Claro. Asturias y la filosofía. Vamos a traer el tema a lo más cercano. Sí. Más allá de Feijóo, Jovellanos y Bueno, ¿hay algo más? Bueno, es que estás hablando de grandes nombres. Sí, claro, antes decías la misión de los filósofos, también la figura del gran intelectual, ya como antaño podía ser un Ortega o un Unamuno, ya no existe. La coparon otros instrumentos como los medios de comunicación de masas y hoy en día la cultura en aquel sentido ya no es lo mismo, no se puede pedir un mismo tipo de perfil. De igual manera el saber ya no es posible, digamos, o sea, ya no se da un tipo de saber comprensivo que pueda captar digamos, más o menos sistemáticamente la realidad y ofrecerla como, digamos, en términos de un buen producto, sí. Único. No, más bien lo que ocurre es que hay un pluralismo bastante extendido y muchas especialidades y en las que un saber omnicomprensivo no da abasto, ¿de acuerdo? Es muy fácil, es muy propio que haya muy buenos filósofos dentro de ámbitos más bien específicos que no todoterrenos, ¿no? No es que no los pueda haber, que sí que los puede haber, pero no, ya no se encuentran los grandes nombres que, digamos, que veíamos antaño. Entiendo. Por otra parte,
Actualmente, ¿se rige el mundo por un pensamiento filosófico determinado o es todo un revolutum? Bueno, no sé, hay quien habla del pensamiento único, ¿no? Si el pensamiento único, en caso de que exista, ¿no?, se le puede, se buscan sus fundamentos y sus supuestos y se esquematizan, digamos, este es el patrón de pensamiento dominante. No, yo creo que en todo caso hay una pluralidad bastante amplia, ¿no?, en cuanto a visiones del mundo e incluso también en cuanto a alternativas, simplemente que no son, por decir esta palabra quizás de moda, hegemónicas, en el sentido en que no pueden competir o no compiten en pie de igualdad con otras que son más poderosas. Pero yo creo que no hay una visión filosófica dominante y en todo caso el mundo me parece que no se rige por las ideas filosóficas, es decir, puede regir por supuestos que tú puedes dar una interpretación filosófica y tratar de desmontar, ¿no?, que son los que están por detrás de una formas de pensar que, bueno, mueven, por ejemplo, la economía o las relaciones internacionales, pero difícilmente, porque tú puedes decir, claro, las relaciones internacionales se mueven por una visión realista, de realismo político. Pero no solo, realmente existe todo un discurso de los derechos humanos que funciona también, por lo tanto no existe una única forma de ver las cosas. Yo creo que más bien si algo caracteriza al mundo de hoy es la pluralidad y la competencia de visiones y que precisamente la división de opiniones es donde, más que un pensamiento único, existen saberes enfrentados y formas de ver enfrentadas. Claro. Bueno, por otra parte, Jovellanos es el objeto de un documental que han hecho ustedes y que vamos a ver tan solo dentro de un momento. ¿Asturias ha hecho justicia o España a la figura de Jovellanos? Bueno, Jovellanos es una personalidad desbordante, un sabio y que además difícilmente se puede encasillar como únicamente un filósofo. El documental que vamos a ver se hizo con motivo de, yo no estaba entonces de presidente, es con motivo del bicentenario de la muerte de Jovellanos y trata un poco de hacer justicia a la figura imponente de Jovellanos. Que bien, sobre esto habrá diversas opiniones. Claro. Yo pienso que bien podríamos reivindicar más la figura de Jovellanos, ¿no? Evidentemente sí, por lo que tiene de pensador, por lo que tiene de reformista y por lo que tiene también de una visión integradora de España. Claro. Bueno, pues precisamente con este documental nos vamos a quedar. Francisco Javier Gil Martín, presidente de la Sociedad Asturiana de Filosofía. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Ha sido un placer. Gracias, un placer para nosotros. Que llegamos así al final del programa de hoy. Nos vamos, pero les vamos a dejar precisamente con el documental del que hacíamos referencia, bueno, pues hace tan solo un momento. Un documental hecho en base al segundo centenario de la muerte de Jovellanos. Sin duda, una de las mentes más preclaras que ha dado Asturias. Con él les dejamos. Hasta mañana.